Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Se ha estrenado el capítulo 7 de la temporada 2 del Bad Batch, uno titulado como La Conspiración Clon. Una historia con un oscuro thriller político como sacada de Clone Wars o de Andor, Masters, y una también que nos evoca muchísimo a las precuelas y al ascenso de los Sith al poder. A surprise, to be sure, but a welcome one. Es así que continuando con esta bonita tradición del canal, que revisaremos un total de 33 curiosidades, easter eggs y referencias que quizás no todos vieron del capítulo 7 de esta serie. Unas curiosidades que apuntan hacia otros contenidos de la saga como cómics, novelas, series, videojuegos o películas. Por lo que a partir de este momento, Masters, debo advertirles que habrá spoilers de este episodio 7 del Bad Batch por si no lo han visto aún. Así que arrancamos en primer lugar volviendo a ver el mundo de Coruscant con sus rascacielos y tráficos. Esto casi un año después de la Orden 66, y este mundo sigue estando ocupado en su órbita por múltiples Venators, como lo vimos en el episodio 3, pero también en el final de la Guerra de los Clones con Anakin y Ahsoka sintiéndose a la distancia. Algo que nos demuestra cómo está el nivel de militarización en este planeta tras la caída de los Jedi. Aquí vemos el mítico Bar 79, esto con su gigante letrero en Aurabesh. Un bar para clones que vimos desde la serie de Clone Wars, cuando el Clon 5 descubrió la conspiración de los chips inhibidores en los clones, hablando hasta ahí con su amigo el Clon Kix. Así que sin duda es grato ver que se dé una conspiración clon ahí. Una que no solo evoca al título de este capítulo, sino que al propio Clon 5, que descubrió cómo fueron manipulados los clones antes y también pasa lo mismo ahora. Y al ver la cantina Clon 79, arriba en los letreros podemos ver un Aurabesh tal cual que nos dice bar. Inclusive, Masters, este bar fue tan popular entre los clones que en su retiro en Rebels en el planeta Silos, Rex, Gregory y Wolfie tendrían el logo del Bar 79 en el asiento del piloto del ATT en el que vivían. En el 5 es curioso que un droide mesero que sirve las bebidas es del mismo modelo que 8D8, justo como el droide mayordomo del palacio de Boba Fett en su serie. Y el festival de Aurabesh continúa en la cantina al lado de un banner con el casco de un clon, que ahí un letrero luminoso nos dice 99. Quizás una alegoría a que muchos clones ahí son fans de la mítica Fuerza Clon 99, o sea, el Bad Batch, Masters. Y ahora sabemos que Cade y Sleep formaron parte de la tripulación del almirante Rampart en su Venator, el día que destruyó Camino en la temporada pasada, que era el hogar de los clones. Así que por eso se siente culpable Cade, porque sabe que lo que hicieron está mal y Rampart, como el marrano que es, todo lo ha terminado por encubrir. Así que sin duda, Masters, es muy honorable que Cade y Sleep hayan iniciado todo un complot clon en un sitio tan emblemático para los clones desde la serie de The Clone Wars. Aunque sin duda hay que recordar al clon Cade por el valor que tuvo amenazando a Rampart, algo que claro también lo condujo a su muerte. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Aunque también su trágico asesinato a manos de un cazarrecompensas francotirador evoca mucho al episodio 2 de la saga, cuando Sam Wessell intentó matar así a Padme Amidala en Coruscant. Pero lo mejor, Masters, es que vuelve el Senado de Coruscant, ahora ya no siendo el de la República, sino el Senado Imperial, donde no solo el visir Mas Amedda dirige el debate disculpando que Palpatine no esté por el momento, sino que si nos fijamos, el Presidium, donde un año atrás pelearon Darth Sidious y Yoda en el episodio 3, este ahora tiene el logo imperial en lugar del Senado Galáctico. Pero el Senado también es un absoluto mar de referencias muy sabrosas, Masters, ya que no solo vemos que se discute la ley de reclutamiento de defensa, promoviendo un ejército de reclutas humanos, ahora que ya no existe el planeta Camino para generar más clones. Y no solo vemos que Rampart es el artífice de esto, sino también que los senadores Riduli, un Ishitip del clan bancario, y otra fémina senadora de la raza Gozam de la Guilda de Comercio, dos gremios que antes apoyaron a los separatistas que ahora apoyan esta moción. Aunque claro, hay que reconocer que estos senadores son nuevos, porque los Sith eliminaron a todos los que olían a separatistas en Mustafar para no dejar cabos sueltos. En el 11 volvemos a ver al senador de Alderaan, Bail Organa, el padre de Leia, quien ya lleva en estos tiempos casi un año con esta niña tras la muerte de Padme Amidala. Y Organa es interpretado aquí por Phil Lamar, su mismo actor de The Clone Wars y The Tales of the Jedi, donde justo en esta misma época reclutó en Rada a Ahsoka Tano, casi al paralelo de estos sucesos, Masters. Esto porque Organa ya está construyendo una rebelión secretamente, y por eso es bastante claro que esté oponiéndose a los planes de Palpatine de un nuevo ejército. Y no sé si ustedes reconocieron a la senadora Tin Rapamlo del mundo de
Taris, quien se opone primero que nadie a la creación de este ejército, que sabemos que serían los futuros Stormtroopers, sino que Pamlo Master salió en la cinta de Rogue One en el planeta Yavin 4, al lado de otros senadores famosos como Organa o Mon Mothma, y hasta Pamlo sale en la novela Leia, princesa de Alderaan. Así que ella y su planeta Taris se terminarán haciendo miembros de la Alianza Rebelde, y Pamlo aquí es interpretada por su misma actriz de Rogue One, es decir, Sharon Duncan Brewster, quien también interpretó a la científica Liet Kynes en la cinta de Dune. Por si fuera poco, es claro que el senador Riduli del clan bancario no solo es manipulado para crear un nuevo ejército, ya que nos dice que el borde medio y el exterior siguen teniendo insurgentes como lo que fueron los separatistas. Y este Ishitiv, al igual que su colega Gozam, son aliens de esa parte de la galaxia. Pero esto también deja ver las heridas de la crisis separatista, que fue básicamente una guerra del núcleo de la galaxia contra los bordes exteriores, de humanos contra aliens. Y por eso también Riduli le echa en cara a Pamlo esto, porque ya vimos en Bad Batch cómo lugares lejanos como Desix, Onderon o Railot eran un caos completo en esta época por esos insurgentes que curiosamente nadie llama como rebeldes aún. Y volvemos a ver a la senadora del mundo Pantora, Ryo Chuchi, quien defiende los derechos de los clones en la nueva legislación de forma súper idealista, tanto así que nos evoca a Padme Masters. Y justo la senadora Chuchi fue una vieja conocida de Padme Amidala en Clone Wars y hasta colaboró con la mismísima Ahsoka Tano. Por eso para nada es raro su espíritu rebelde. Y es más, Chuchi también ayudó en Clone Wars al también Pantoran varón Papanoida. Un personaje, Masters, que es la reinterpretación de George Lucas en esta saga. Y justo Ryo Chuchi es interpretada por la actriz Jennifer Hale, quien hizo antes su voz en Clone Wars, además de hacer otros personajes en Rebels o en Resistance. Inclusive Hale fue la voz de la Jedi Aayla Secura en el ascenso de Skywalker, Masters. En el 16 aquí vemos por fin las primeras señales del Senado Imperial de cómo y por qué se cambiaron los clones por reclutas Stormtroopers, preocupados ahí básicamente por no haber más clones y la seguridad de sus planetas, pero también, como lo menciona la senadora de la Guilda de Comercio, preocupados por el envejecimiento acelerado de los clones, unos que sabemos que envejecen al doble. Y también por eso ahora sabemos que el almirante Rampart, coludido con Mas Amedda, pretendían ya imponer esta ley para hacer el retiro de los clones paulatinamente y más rápido, trayendo con esto nuevos reclutas humanos llamados Stormtroopers que poco a poco comienzan a verse más y más en esta serie con esos nuevos trajes. Más tarde descubrimos cómo Amedda y Rampart están coludidos engañando al Senado sobre la destrucción de Kamino, pero también se nos corrobora que el Moff Tarkin ya es todo un gobernador y no el simple almirante que vimos antes en Clone Wars. Esto pues, como también fue notorio en la temporada pasada siendo el jefe de Rampart. Y recordemos que en esta misma época, en los cómics, Palpatine vio el gran valor de Tarkin y lo promovió como uno de sus alfiles de mayor valor para su ejército, inclusive hasta intentando asesinar a Lord Vader, aunque después en un loco juego de cacería los dos harían las paces. Y si nos fijamos cuando Ryo va a hablar con los clones al Bar 79, arriba de la cantina podemos ver la Holonet transmitiendo varios deportes y sus resultados. Inclusive en ahora ves las pantallas nos dicen en vivo. Ojo que el discurso súper idealista de la senadora Chuchi ante los clones no solo nos demuestra que se gana su confianza para diseñar una ley que piense en el futuro de los clones y hasta un plan de pensiones, sino que nos da mucha carnita de cómo ya el Imperio planea sustituirlos porque ya no son jóvenes y llevan varios años peleando fuera también de envejecer al doble. Así que ahora sabemos que todos los clones tienen una cantidad de turnos o rotaciones definidas antes de ser retirados del servicio militar. Y parece que el tiempo se está acercando, Masters, porque justo 4 años después de esta serie, en el juego de Fallen Order ya casi no hay clones operando para el Imperio. Y por increíble que parezca, también descubrimos que los más de 6 millones de clones no tienen representación alguna en el Senado, y menos ahora que Kamino no existe. Por eso hace tanto sentido que alguien represente su agenda de forma súper desinteresada, tal cual como la senadora del planeta Pantora, es decir, Ryo Chuchi. Y en el 21 ahora conocemos, gracias a Slivia Chuchi, que la versión oficial contada a toda la galaxia de la desaparición de Kamino fue una supuesta mega tormenta contra el planeta, y no en realidad el Venator que hizo un bombardeo orbital. Con esto dimensionamos de nuevo el nivel de marrano que es Rampart, ocultando esa verdad ante el Senado y toda la galaxia, matando, reasignando clones o simplemente desapareciéndolos, como tal cual nos dice Slip contra cualquiera que intentara hablar contra Rampart. Tal cual pues lo que le pasa al Clone Cade al principio del capítulo, Masters. Lo mismo que también le pasó al Clone 5 en Clone Wars por saber la siniestra verdad de los chips del complot de los Sith. Y esto claro, suena que Rampart está totalmente coludido con los Sith por sus formas, tanto con Tarkin, con Amedda y sobre todo con Palpatine, quienes tienen un rol o una mención en todo este arco. Ironic.
también volvemos a ver el Inspectorado Imperial o las oficinas centrales navales, donde ya vimos que ahí vive Crosshair en el episodio 3 de esta temporada, donde también despacha Rampart. Unas oficinas también presentes en The Clone Wars, en Tales of the Jedi o hasta en los cómics. Inclusive también vemos el memorial de la primera batalla de Geonosis afuera. Y en esas oficinas se reúnen Rampart y Chuchi mientras negocian que las demandas de los clones sean consideradas en la ley de reclutamiento. Y lo mejor es que Rampart le miente a Chuchi sobre que él se salvó en camino porque estaba en un entrenamiento y no fue afectado por la supuesta supertormenta. El 23, Chuchi nos confirma que la gran mayoría de la población caminoana murió ese día de la temporada 1 del Bad Batch. Así que esto explica por qué no hay más uso de los clones en el futuro de la saga y por qué incluso no vemos más caminoanos en las siguientes trilogías. Porque claro, había una diminuta minoría viva como Hal Burtoni, muy parecido pues a lo que pasó con los Jedi o los Mandalorianos tras sus respectivas purgas. Ojo Masters, que ahora sabemos más de la pantalla de Bail Organa, ya que no nos olvidemos que él movía sus hilos desde el día 1 del Imperio para crear un frente contra Palpatine, y no solo creando una alianza rebelde y múltiples células, sino también juntando senadores afines a su causa o que antes conocía, como tal cual pasa aquí con Rayo Chuchi o también la senadora Pamlo. Y esto daría éxito porque sabemos que muchos otros senadores como Mon Mothma también apoyarían a la rebelión en los tiempos de Rogue One. En el 25 es clave que Organa nos diga que hay sublevaciones en la galaxia en aumento, como ya vimos en el planeta Desix en esta temporada o en otros sitios como Onderon o Rylot la temporada pasada. Así que ahora podemos dimensionar que Palpatine no solo eliminó Camino para controlar la clonación como ya vimos en el Monte Tantis antes, creando así experimentos como Snoke que lo llevarían al menos a no morir en los tiempos del episodio 9. Sino que esto también serviría para crear un ejército mucho más grande de reclutas humanos, como ya comienzan a verse algunos en esta temporada. Un ejército mucho mayor a los 6.2 millones de clones que serán los futuros Stormtroopers, diseñados básicamente para militarizar totalmente el nuevo imperio de Palpatine. Así que esto nos confirma que desde esta época ya había chispas rebeldes en la galaxia como herencia de la guerra de los clones, y los Storm pues fueron usados para reprimir esas revueltas, como también es bastante claro en Andor, en Fallen Order, en la cinta de Han Solo o hasta en Rebels. Y cuando se ven Sleep y Ryo, lo interesante aquí es que después nos damos cuenta que su contacto era el Capitán Rex, volviendo a la serie tras haber dejado a Ahsoka como lo vimos en Tales of the Jedi y también volviendo tras la temporada pasada. Y ojo que ellos están operando totalmente por separados porque pasarían años hasta que volverían a verse en Rebels. Y lo curioso es que ya hemos visto que Rex está en una cruzada ayudando a otros clones en esta época, tal cual pues como lo hizo con el Bad Batch, con Gregor o con Sleep. Y esto nos deja preguntas claves sobre si él estará gestando revueltas o si acaso Gregor está con él tras pedirle ayuda en la temporada pasada, porque después de todo sabemos que ellos se terminan juntando en Rebels. O inclusive si Rex y Cody se llegarán a ver un día tras saber que Cody también se retiró del Imperio. Esto por ahora pues son grandes preguntas sin respuestas. Y claro Masters, hay que recordar siempre el honor de los guardias de Chuchi defendiéndola, pero sobre todo al clon Sleep que muere a las manos del asesino clon cazarrecompensas como todo un héroe, señalando también dónde están las pruebas para inculpar a Rampart. Así que RIP por Sleep. Ve a la bitácora del puente de mando. Guardé una copia en el sistema central. Y al final no solo se aparece Rex como un héroe misterioso para salvar a la senadora Chuchi de ser asesinada, sino que sabemos que ese cazarrecompensas es un clon asesino. Y lo curioso es que no tiene marcas de identificación, haciéndolo un clon diferente o de experimentación. Quizás Masters como una especulación responsable, hasta proveniente del mismísimo Monte Tantis, donde el Imperio creó una instalación de clonación. Aunque bueno, todo el origen de este clon creyente aún es un gran misterio. Pero lo que no es un misterio es que ahora sabemos que hay otro cazarrecompensas asesino como Boba Fett en esta misma época, algo que es toda una curiosidad porque netamente es igual a él y podemos considerarlo hasta un competidor, aunque claro, este clon asesino muere. Y vuelven también los niveles bajos de Coruscant y el nivel 1313, donde vimos que Ahsoka se escondió tras dejar a los Jedi en The Clone Wars. Pero lo mejor, Masters, es que Rex sigue colaborando con las hermanas Martez, porque aquí visitamos tal cual su taller mecánico, uno que ya habíamos visto antes en The Clone Wars, solo que ellas no están ahí como nos dice Rex, porque no está su nave, el Ángel Plateado. Así que nosotros nos volvimos a salvar de ver a las queridísimas hermanas Martez.
Sustos que dan gusto. En el 31, el clon creyente es todo un misterio. Y no solo porque no tiene marcas como si fuera de otro lote nuevo de clones, sino porque sabe quién rayos es Rex, seguramente porque Rampart también lo sabe o se lo dijo. Pero eso también curiosamente conecta con el Mandalorian porque el clon se inmula electrónicamente, igual que lo hizo el oficial de la temporada 2 que manejaba el Gozanti cuando fue interrogado por Bo-Katan sobre dónde estaba Gideon. Así que esta tecnología imperial para no ser interrogados ya existe desde esta época. En los créditos vuelve todo el equipo creativo de esta serie, un episodio escrito particularmente por Ezra Nachman. Pero este episodio es excepcionalmente dirigido por Nathaniel Villanueva, ofreciéndonos cosas muy oscuras de lo mejor de esta temporada. Y también claro con el final de la destrucción de Camino la temporada pasada. Además entre los actores vuelve Noshir Dalal, quien además de ser Rampart hace a todos los guardias Pantoran. ¿Qué pasó aquí? Usan los mismos actores en todo lo que hacen. ¿Qué clase de doblaje es este? Pero también vuelve Masters Stephen Stanton. Esto como el visir Masameda volviendo también de la serie de Clone Wars. Un actor que también hizo antes la voz de Tarkin en Bad Batch, Clone Wars y Rebels. Y justo a Stephen Stanton ya lo vimos antes en el live action porque hizo la voz del almirante Radus en Rogue One. This is Admiral Radish of the Rebel Alliance. En el 33, en nuestra reflexión final, este capítulo con su intriga en el Senado, sus asesinatos y su oscuro final es de lo más adulto que hemos visto en todo el Bad Batch y hasta parece no solo por su referencia sacado de The Clone Wars, sino como sacado de la serie de Andor por estar en esta oscura época imperial donde los Sith acaban con todas las libertades. De demás, Masters es uno que funciona perfecto porque ni siquiera vemos al Bad Batch operando aquí. Y a pesar de eso, este capítulo 7 es uno de los mejores de toda la serie. Pero si también te interesa ver el todo explicado de los capítulos 7 y 8 o las curiosidades y referencias del episodio 8 del Bad Batch, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales cuando hayan sido publicadas. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra de los clones.